Hola, ya estamos aquí en vivo en mi página Priscila Fonseca con nada más y nada menos que mi estimado Dante Urbina. Entonces vamos a dar nada más unos segunditos para que empiecen a conectarse, que ya había gente esperando, que me decían, Ah, no me lo voy a perder, no me lo voy a perder. Entonces ya se están empezando a conectar. Oye, qué gusto, Dante. La verdad es que leí me lo aventé en el fin de semana. Ya lo terminé de leer. Entonces, tenemos ya unas preguntitas. Pero bueno, en lo que van entrando, cuéntanos, Dante, ¿cómo estás? bueno, yo bien, por supuesto, siempre con muchas ocupaciones. Ahora estoy en periodo de, bueno, vacaciones académicas, ¿no? Y bueno, dado eso, entonces tengo cierto espacio para, por ejemplo, conceder esta entrevista, ¿no? Para mí en realidad es una ocasión de bastante alegría poder compartir estos temas, pero claro, también con las restricciones de tiempo, me ha sido difícil en los últimos meses y bueno, ahora encuentro oportunidad. Sí, muchas gracias, gracias. Vamos a aprovechar estos minutitos que nos das. Entonces, voy al grano. Dios sí Ok. existe. Cuéntanos, Dante, bueno, para la gente que no ubica el libro, les voy a dar un breve resumen muy rápido. Este libro es un debate que sostuviste con doce participantes, ¿verdad, Dante? Sí, si los contabilizamos serían 12 o 13. Ajá, por Por ahí ahí. más o menos. Ajá. Ujú. Y el tema es, Dios sí existe. Entonces, obviamente aquí Dante dio una exposición increíble. Lo que me gusta de este libro es que, bueno, haciendo una comparación con libros que abordan el tema de cómo debatir, normalmente encontramos significados, por así decirlo, pero aquí ya encontramos el debate escrito, o sea, el debate está aquí. Lo que me gusta es que es algo muy práctico porque nos da como un reflejo de cómo debemos debatir con estas personas. Y tú comentas aquí, Dante, que es tanto para ateos, agnósticos y creyentes. Ujú, así es. ¿A qué te refieres con creyentes? Bueno, por supuesto es bastante obvio por qué razón con ateos, con agnósticos también, porque ellos sostienen la postura de que, bueno, que la cuestión de Dios no se puede resolver, ¿no? Que es incognoscible. Agnosticismo significa sin conocimiento, entonces el teísta va a buscar decirle, no, sí se puede conocer y estas son las razones por las cuales esto se puede conocer. Pero por supuesto entiendo que suena paradójico el decir incluso creyentes. Lo que sucede es que no es lo mismo ser creyente que ser teísta. El teísmo es una postura filosófica que sostiene que la existencia de Dios puede ser fundamentada racionalmente y que a su vez, desde la existencia de Dios como premisa, se pueden construir sistemas de pensamiento. En otras palabras, es una cosmovisión. Es una cosmovisión cuya base, la existencia de Dios, es algo que se puede mostrar racionalmente. Ahora bien, es posible que haya alguien que crea en Dios, pero que al mismo tiempo no considere que puede haber demostración racional de la existencia de Dios. Es decir, es posible ser religiosa o confesionalmente creyente sin necesidad de ser filosóficamente teísta. En vista de esto, hay ocasiones en que quienes realizamos el trabajo de apologética nos vamos a encontrar críticas no meramente de ateos o escépticos, sino incluso de propios creyentes que digamos son escépticos respecto a la apologética, escépticos respecto de que la razón pueda tener un papel en la fundamentación discursiva de la fe. Cuando hablo de fundamentación discursiva me refiero a lo que es la explicación de la fe o su estructuración en términos filosóficos, lógicos, racionales. Oye, y una cosa bueno, me gusta que hagas esto porque, claro, habemos, yo creo que en todas las congregaciones encontramos a este tipo de creyentes que, o incluso son un poco apáticos para el debate, ¿no? Entonces, la verdad es que yo les recomiendo este tipo de herramientas para que se den también el ánimo, porque luego dicen, oye, es que como que me da flojera estudiar a lo mejor filosofía o demás, pero yo encuentro que esta herramienta es muy útil en el sentido que es muy práctico, porque aquí ya vemos, bueno, no quiero ser redundante, pero aquí ya vemos
cómo estás llevando a la práctica el debate. Y eso me gusta porque si estoy, no sé, me imagino en un debate en línea y digo, uy, ¿no? Así puedo correr al libro a buscar el tema. Entonces, me gustó, bueno, aquí yo tengo algunas cosas subrayadas, pero cuéntanos un poquito del debate que sostuviste aquí, Dante. ¿Cuáles son los argumentos con los que iniciaste? Bien, en sí, mi libro más conocido es Dios existe como pregunta, y resulta que cuando yo estuve en el proceso de escribir ese libro, ¿no? Luego de ello, pero previo a la publicación, tuve este debate. ¿Cómo es esto? A ver, contextualizo. Mi libro Dios existe en pregunta, o sea, el que tiene una portada azulita, ha sido publicado en 2016, pero ese libro fue escrito en 2012. Yo lo escribí entre enero y marzo del año 2012, sí. Pero, por supuesto, luego ha tenido algunas modificaciones, agregar cosas, o sea, pulir la obra hasta que salga. Pero yo podría decir que el 90% del contenido de mi otro libro ya estaba escrito para esas fechas. En esa época, 2012, era mi último año de estudios universitarios. En ese contexto, lo que era la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde yo estudiaba, yo de profesión soy economista, pues me encontré con que muchos compañeros pues tenían objeciones a la fe, y al mismo tiempo, por supuesto, digamos, ya me había hecho un tanto conocido en el ambiente universitario como alguien que podía defender la fe de modo racional. Entonces, como se comenzó a poner de moda el Facebook en esa época, hubo uno que dijo, oye, ¿y qué tal si hacemos un grupo de Facebook para discutir esto? Y la idea era hacer un grupo donde haya ateos y teístas, ¿no? Y personas de distintas posiciones. Y creamos el grupo, pero al final, si bien en teoría era un grupo de debate en general, en la práctica el grupo se convirtió en todos contra Dante, ¿no? O sea, sucedió que los agnósticos, sus dudas o cuestionamientos los planteaban dirigidos a mí. Ateos, lo mismo, los ataques argumentativos hacia mis argumentos o lo que yo decía. Y resulta que incluso los creyentes, si uno revisa la obra, hay ocasiones en que hay creyentes que entran a reforzar puntos por ahí, pero es poquito. O sea, en todo el libro aparecerán 2 o 3 veces en que entra algún creyente a reforzar un punto, y es con 1 o 2 comentarios, no es algo que continúa. Entonces sucede que muchos creyentes más bien aprovechan la ocasión para plantearme a mí dudas que ellos tienen sobre su propia fe o sobre cómo se podría hacer una defensa racional de esta fe. Entonces, los argumentos que yo planteé en ese libro son fundamentalmente los argumentos que se pueden encontrar en mi libro azul. Solo que en mi libro azul están desarrollados como tratado teórico sistemático, y en cambio en este libro es como un ejercicio práctico de discutir con personas reales. Solo para listarlos, el libro está dividido en 2 partes. La primera es la de los argumentos a favor de la existencia de Dios, y la segunda de los argumentos en contra. En efecto, en cuanto a los argumentos a favor, primero estaría el argumento cosmológico, donde se concluye a Dios como causa primera. Segundo, el argumento de la contingencia, donde se concluye a Dios como el ser subsistente, que es su propia definición filosófica. Y tercero, el argumento teleológico o del orden en las cosas, en donde se concluye a Dios como la inteligencia detrás del orden de lo creado o del universo, ¿no? Digo lo creado ya bajo una perspectiva creyente, que ya se habría demostrado esto. Y en la segunda parte, cuando se le dice a los ateos o escépticos que ellos planteen sus argumentos, pues en primera instancia se plantea el clásico pero también insoslayable problema del mal, y en segunda instancia el problema de la incompatibilidad entre omnisciencia y libre albedrío. O sea, básicamente la idea de cómo los seres humanos podemos tener libre albedrío, cosa que suelen afirmar los teístas en general, y al mismo tiempo cómo Dios lo sabe todo. ¿Cómo se compatibilizan esas cosas? Ese fue el segundo argumento ateo. En resumen, esa es la estructura y contexto del debate que constituye el libro.
Sí, de hecho, una de las cosas que me llamó la atención precisamente es esa, que las veces que entraron como a apoyar tus puntos o a dar algún complemento, fueron muy poquitas y aparte son parrafitos súper chiquititos, ¿no? Entonces, sí, de repente también noté que estaban como que ya todos contra Dante. Pero otra cosa que me gusta, bueno, me gustó, yo soy muy nueva en la filosofía, en todo lo de las falacias, estoy como apenas aprendiendo. Pero lo que me gustó de esto, de este debate, en especial de tu libro Dios sí existe, es que a pesar de que utilizas términos propios, términos así como muy, quiero decir, profesionales, ¿no? Son muy claros, o sea, nunca te pierdes en el, oye, ¿qué será eso? O sea, como lo dices aquí, no es como un lenguaje simplista, pero eso le da como ese toque profesional, pero entendible. Eso me gustó mucho de tu libro, Dante. Y sobre todo esos temas que al final que se plantean siempre son los que te dicen el problema del mal. O, bueno, a ver, si somos realmente libres y Dios lo sabe todo, no somos tan libres. Y la verdad es que no le voy a dar el spoiler a la gente que nos está viendo para que compre el libro y lea tus respuestas, porque la verdad es que son muy similares a las que yo utilizo, entonces ya los voy a poder argumentar de mejor manera. Te voy a pasar a unas preguntitas que ya hay gente aquí. Ah, bueno, algo que, mira, esto va a esta pregunta. Dice Iván Montenegro. Dante, un gusto saludarte, e igual a Priscila. También tengo el libro. Dante, ¿cuál es la fe que profesas? Bien, claro, cuando hablamos de cuál es la fe que profeso, entiendo que se refieren a una confesión de fe, ¿no? Entonces, uno, yo creo en Dios. Dos, creo que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Es decir, creo en Jesús como Señor y Salvador y como Dios. Desde esa perspectiva, entonces, soy un creyente cristiano, ¿no? Como creyente cristiano, entonces, creo en las verdades básicas de fe del cristianismo y de hecho para fines de este año ya está proyectado que voy a lanzar mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? En donde el enfoque de ese libro es con argumentos racionales, sin peticiones de principios, sin fideísmos, demostrar que el cristianismo es la religión verdadera frente a las demás religiones. Esto es que voy a hacer respuestas específicas al hinduismo, al budismo, al islam, al judaísmo, y voy a defender verdades del cristianismo básico, como es la idea de la resurrección de Cristo, lo que es la divinidad de Cristo, la fiabilidad del Nuevo Testamento, etc. En otras palabras, con el mismo sistema de apologética con el que he construido mi primer libro, de teísmo filosófico en general, voy a pasar al nivel de defender el teísmo cristiano en específico o propiamente el cristianismo. Ahora bien, dentro del cristianismo también existen múltiples confesiones de fe, ¿no? Existen las tres grandes ramas del cristianismo, lo que es el catolicismo, la Iglesia Ortodoxa griega y el protestantismo. A su vez hay amplitud dentro de esto, o sea, sería muy largo explicarlo, ¿no? Sabemos que dentro del protestantismo también hay varias corrientes y todo esto. Dentro de esas ramas del cristianismo, yo en específico sería un cristiano católico. En suma, entonces, resumiendo, creo, uno, en Dios; dos, que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo; y tres, que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Por supuesto, estoy muy al tanto de que esta última proposición es bastante controversial. Obviamente tengo mis razones para mantenerla, pero digamos, no son motivo de este libro ni de este contexto. Y también he de mencionar que mis dos primeros niveles de apologética, el teísmo filosófico y el mero cristianismo en general, son compatibles y pueden ser utilizados por cualquier persona, sea cristiano católico o no. Incluso mi trabajo de teísmo filosófico puede ser usado hasta por un musulmán que también cree que existe un Dios. Sí, de hecho, bueno, yo ya tenía conocimiento de tu profesión, que aparte, para los que no lo sepan, hasta el final del libro viene un poquito de tu biografía,
y es como para quedarse así de, ¿no? ¡Wow! Entonces, creo sinceramente que a pesar de que, bueno, yo, por ejemplo, soy protestante, encuentro muchas cosas que la verdad es que no hay por qué, porque te lo comento porque me llegaron algunos inbox cuando subí que, así, pero Dante es católico, ¿no? Y yo, sí, pero podemos aprender mucho porque, como dices, hay una base. Y la verdad es que esto sí, es una herramienta que de verdad se las recomiendo, o sea, no van a no están negando su fe por leer este libro ni nada, si no se espanten, porque hubo varios inbox así como de, ¿no? Pero no, De no, hecho, no. sería bueno precisar, y me parece importante, que si de verdad creemos en la Biblia, tal tipo de actitud no es bíblica, por el motivo siguiente. Si uno lee Hechos capítulo 17, se va a encontrar con que el apóstol Pablo, uno, dialoga con paganos en el Areópago de Atenas, que era el centro cultural de la pagana Grecia, pero no solo eso, sino que cita a poetas, escritores y filósofos griegos. Él, por ejemplo, cita al escritor griego Arato. Esa frase que dice, en Dios somos, nos movemos y existimos, que está en Hechos 17, o la frase, somos linaje suyo, que cita Pablo, no son textos del Antiguo Testamento. Pablo está citando a paganos. Por supuesto, si Pablo está citando a paganos es porque Pablo leyó a pensadores paganos. Desde esa perspectiva, la propia Biblia nos da ejemplos de cómo alguien lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia y con una gran sabiduría como el apóstol Pablo no tenía problema con esto, ¿no? En ese sentido, en mi propio libro hay citados también filósofos y no necesariamente todos son cristianos o no necesariamente todos son cristianos católicos, etcétera, etcétera. Incluso hay ciertos principios filosóficos generales como la causalidad que se pueden defender hasta citando ateos. Claro, de hecho, bueno, yo siempre he comentado aquí que además tenemos que nutrirnos unos a otros, o sea, no porque somos cristianos vamos a leer solamente de cristianismo, para poder tener una visión más amplia y para poder tener una verdadera y real defensa de la fe, tenemos que saber las posturas incluso de los ateos, hay que leer, tú por ejemplo, si alguien te pregunta aquí está un poquito nombrado de la teoría M, tienes que haber leído de ella para poder refutarla, entonces yo siempre los invito a que lean también la parte atea. Hay muchos ateos que vale la pena leer para poder nosotros saber cómo defendernos. Si no, nos van a decir, la teoría M y te vas a quedar así como, ¿de qué me está hablando, no? Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas. Dice Iván Rubio, dice, hola, Dios los bendiga. Te mandan saludos por acá. Carlos Carela dice, un saludo Priscila y Dante. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Dice, dice Iván, se oye interesante ese libro. Sí, la verdad es que yo no pude conseguir primero tu libro porque estaba fuera de stock, que significa que es bastante vendido, pero ya me llegó y en cuanto me llegó me apareció que ya estaba disponible, así que pronto lo voy a tener. Mira, dice que yo comenté muchos aplausos, debe ser mi esposo que te manda saludos. Y igualmente. también René Meléndez nos manda un saludo. Y pues bueno, aquí hay más, acá hay más, espera. Dice claro, preciso, objetivo, traduciendo temas del teísmo complejo y profundo, al lenguaje más sencillo. Un abrazo, estimado Dante Urbina. Te mando saludos, Jaime Israel. Quisiera hacer un breve comentario sobre eso, le agradezco a Jaime. Y yo sé que este video también lo van a ver jóvenes que están trabajando en difundir la apologética. Y yo animo a eso. Es decir, no basta pensar que hacemos apologética porque repetimos siempre lo mismo. Es decir, a veces se aprenden ciertos argumentos básicos y comienzan a difundir una y otra vez. Pero claro, entonces no estamos haciendo ningún aporte diferencial. Y cuando hay por ahí un ateo que ha leído un poco más allá, y saca esos temas de más allá, entonces los creyentes que a veces están dando vueltas en torno a 3, 4 o 5 argumentos tienen problemas. Desde esa perspectiva es interesante, no solo interesante, es necesario que quienes hacemos apologética tengamos que familiarizarnos con los conceptos filosóficos a un nivel más alto. Y la idea es que haciendo ese esfuerzo intelectual de familiarizarnos con las cosas a un nivel más alto, las expliquemos de forma sencilla.
¿no? De hecho, yo como profesor universitario constantemente es el ejercicio que tengo que hacer. O sea, si alguien lee lo que yo escribo, pues en principio es sencillo, entendible, bonito, qué sé yo, ¿no? Pero si alguien viera lo que yo leo, o sea, lo que está detrás para escribir eso, muchas veces son cosas bien pesadas, con dolores de cabeza y todo ese tema, ¿no? Pero es un esfuerzo necesario. Sí, exacto. Aparte, honestamente, va fluyendo muy bien el libro. O sea, empieza muy sencillo y conforme el nivel del debate va en aumento y tu forma de expresión va en aumento, tú ya estás como previamente preparado y la verdad es que sigues muy, o sea, bueno, me refiero a sigues al lector, seguimos muy bien el debate. O sea, no hay momentos en que digas, ay, ya me perdí, voy a empezar de nuevo. Entonces, ese es otro plus de tu libro. Dice Jonathan David Aquino. Hola Dante, me gustaría saber qué postura teológica tenés con respecto a la salvación. Calvinismo, arminianismo. Bueno, creo que ya quedó explicado o quieres contestar esa parte. Solo hacer una referencia breve. Y en primer lugar precisar eso, solo se puede hacer una referencia. Desarrollar una postura soteriológica implica explicar muchos temas. Y es ahí donde quiero hacer una precisión para que reflexionen todos los cristianos que están viendo. No seamos simplistas con el tema soteriológico y tengamos cuidado cuando hacemos sentencias sobre ello, porque la soteriología implica hablar sobre la predestinación, sobre la gracia, sobre el libre albedrío, sobre la relación entre fe y obras, y cada una de estas cosas tiene ramificaciones en cuestiones. Por ejemplo, en la cuestión de la gracia pueden hacerse distinciones o divisiones de la gracia, puede preguntarse si el libre albedrío está implicado o no está implicado, puede preguntarse si Dios en su predestinación utiliza el libre albedrío o más bien la nula, puede preguntarse si el libre albedrío solo se requiere en el acto de fe y las obras son algo que se sigue automáticamente. O sea, hay tantas cuestiones posibles que es necesario entender que este tema de la soteriología no se debe tratar a la ligera. Desde esa perspectiva, yo sí he buscado profundizar mucho en el tema, pero claro, explicar es la postura de uno lleva todo un tiempo. Así que solo por resumir la referencia de mi postura diré lo siguiente. Como ya expliqué, soy católico. Esto implica un modelo de soteriología católica. Básicamente en el protestantismo los dos extremos en debate han sido el arminianismo y en el calvinismo. Y el calvinismo. En la teología católica surgieron principalmente dos escuelas de explicación de la relación entre la gracia, la naturaleza, la predestinación, etcétera, que es el molinismo y la escuela tomista, que sobre todo por el lado de una vertiente bañesiana. Aunque debe anotarse que el propio Molina buscaba ser consistente con Santo Tomás. El sistema molinista se pretendía tomista o buscaba ser tomista. Así que en principio el molinismo no debería verse como hostil al tomismo. Entonces, ¿a qué voy? Que dentro de estos dos sistemas que se originaron en el catolicismo, con lo cual no digo que se circunscriban ahí, o sea, yo entiendo que hoy en día hay eminentes teólogos y filósofos protestantes, por ejemplo, que son molinistas, pero dentro de este sistema yo soy más cercano a la línea del tomismo. De hecho, diría, estoy adscrito a la línea del tomismo. Ya entrar a explicar qué implica eso, ya eso daría como para 80 de estos lives, o sea, tendría que ser un programa entero, una serie, y no es el Sí, caso. sí. Ok, muchas gracias, Dante. Y ya el último comentario dice Ruth Hernández. Dice, creo que no tiene nada de malo usar los argumentos generales para guiar a las personas a Dios. Y una de las singularidades del cristianismo es la peculiaridad del tema de la salvación en cuestión de la gracia en las diferentes perspectivas de todas las religiones. Sí, justo lo que comentábamos, ¿no? Que el mismo Pablo citaba a filósofos o citaba a personas con las que ellos pudieran identificarse, ¿no? En efecto, tenemos que estar abiertos a que Dios puede, por medio de su gracia, movernos por distintas vías y hablarnos por distintas vías. Si tenemos fe en la Biblia, bueno, en la misma Biblia se encuentra con que Dios en alguna ocasión habló por medio de un asna. Entonces hay la posibilidad de que también alguito pueda decir por medio de mí. Claro, exacto.
Oye, bueno, último, dice Brian Leonardo Tipanta, dice, ¿cómo maneja el tema de la evolución dentro de su trabajo apologético? Bien, sobre el tema de la evolución, en primer lugar hay que distinguir, y es algo que yo trato de poner muy claro en mi obra, entre lo que es el evolucionismo y la teoría de la evolución. El evolucionismo es una teoría filosófica de acuerdo con la cual se puede explicar el conjunto de la existencia de los seres vivos y del ser humano en particular en su totalidad en virtud de las interacciones materiales causales del proceso evolutivo, que sería pues, un proceso evolutivo desde una perspectiva materialista. Dado ello, es imposible que el cristianismo pueda ser conciliable con el evolucionismo. Son filosofías contrapuestas. El evolucionismo es una filosofía materialista y el cristianismo afirma la primacía del espíritu, que no es exactamente lo mismo que el idealismo filosófico, pero también si me pongo a explicar eso, ya va a ser otra serie de programas de historia y filosofía moderna. Entonces, en primer lugar, yo rechazo el evolucionismo. Rechazo el evolucionismo entendiendo que es una teoría filosófica. Pero debemos distinguir eso de lo que es la teoría científica de la evolución. O si no se quiere hablar de teoría, si quieren llamémosle hipótesis. Ok, pero es un conjunto de proposiciones que han surgido en el marco de la ciencia biológica. Entonces, desde esta perspectiva, creo que hay una posibilidad de que la teoría científica de la evolución no necesariamente sea incompatible con el teísmo. Ahí quiero que seamos muy rigurosos en distinguir que una cosa es el teísmo filosófico en general y otra cosa es el cristianismo. Y que asimismo dentro del cristianismo hay distintas visiones de, por ejemplo, cómo interpretar el Génesis. Ahora, yendo a lo que es teísmo filosófico en general, simplemente, no hay ninguna contradicción entre la premisa del teísmo filosófico, es decir, que Dios existe, que existe un ser subsistente, y que pueda el proceso de creación de los diversos seres haberse dado por medio de un proceso evolutivo, que podría ser eventualmente descrito por el esquema planteado por la teoría de la evolución. Lo que de todas maneras rechazaría bajo cualquier concepto, y eso está explicitado en mi libro, precisamente defiendo esa parte, es que la teoría de la evolución no puede explicar la plena realidad del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano, si bien la teoría de la evolución pudiera ser válida como teoría científica, cosa que no es algo que yo afirme o esté aferrado, simplemente es una posibilidad. En caso de la teoría de la evolución sea válida como teoría científica, ¿de qué se ocupa? La ciencia, en este caso la biología, se ocupa de lo biológico, es decir, de las interacciones materiales, físico-químicas en el desarrollo de los seres vivos. Pero el hombre no es un ente puramente biológico. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. En consecuencia, el alma espiritual del hombre no puede ser meramente explicada por una teoría de la evolución materialista. En consecuencia, desde una visión teísta, si bien se pudiera aceptar que el proceso de generación material del cuerpo humano y de las otras especies animales pudiera darse por una dinámica evolutiva, lo que de todas maneras se rechazaría sería el que el espíritu del hombre venga de un mero proceso material. No, ahí lo que yo voy a afirmar con fuerza y lo voy a defender justo en este libro es que se requiere de una explicación no naturalista del espíritu en el ser humano. En cuanto al tema de la interpretación del Génesis o ya cómo compatibilizar el cristianismo, al menos desde ciertas vertientes, con la teoría de la evolución, sería largo explicarlo aquí, así que me limitaré a dar referencias. Sobre el tema de la interpretación del Génesis, quien esté interesado puede entrar a mi página web, www.danteaurbina.com. En la sección artículos hay un artículo específicamente de si los días del Génesis deben ser interpretados necesariamente como literales, ¿no? Ahí pueden ver mi análisis al respecto. Y en cuanto a cómo compatibilizar al menos ciertas formas de cristianismo con la teoría de la evolución, en caso fuese cierta, cosa con la que no me estoy comprometiendo tampoco, solo digo que podrían ser compatibles, tengo un video en mi canal de YouTube. Lo encuentran como La Iglesia contra la Ciencia, en signo de interrogación, análisis del caso Galileo, el Big Bang y la teoría de la evolución.
Ahí lo pueden ver a partir del minuto 25 del video, mi explicación de cómo compatibilizo estas cosas. Ok, ya estaba aquí anotando tu página web para que los que quieran verlo ya entren. Dante, pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer tenerte. Hay más comentarios, pero te los voy a dejar para que cuando tengas tiempito pues los respondas. Pero básicamente dicen que ya se compraron los 2 libros en versión Kindle. Entonces, para que ya tengas ahí, ya tienes tarea en los comentarios, hay varias preguntas. Y pues Vaya. cómprenlo, la verdad es que vale mucho la pena. Es raro ver debates ya escritos, entonces esto es una herramienta que ya es práctica, o sea, ya estamos viendo en la práctica un debate. Y pues nada, Dante, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos tenerte más adelante en uno de esos otros 80 lives para resolver preguntas. Pues muchas gracias, Dante, nos estamos viendo prontito. Chao a Gracias a todos. ti. Hasta luego a todos. Un abrazo. Chao, chao.